Iglesia Cristiana Siloé Honduras presenta su programa Conoce la Verdad. Ok, quiero empezar hablándoles el número 40, antes de entrar a la palabra, porque de ahí voy a empezar a predicar lo que el Señor quiere que hagamos. El número 40 tiene un significado muy importante en toda la Torá y el Talmud, ¿sí? La Torá, recuerden que es el manual que utilizan los judíos, ¿sí? El número 40 representa cambio o transición, la idea de renovación de un nuevo comienzo. Eso significa 40. El número 40 tiene la fuerza de elevar un estado espiritual. Por eso, si usted ha esperado una palabra, el cumplimiento de una palabra, y tanta profecía y tanta promesa, este es un año para que se cumpla. Pero no depende de Dios que se cumpla, porque Dios ya la cumplió, ¿sí? Depende de cada uno de nosotros que esa palabra se cumpla. Amén. No depende de Dios, depende de nosotros. Dios ya la tiene en su bóveda Samayín, todas esas promesas. Y tiene los ángeles asignados para que traigan el cumplimiento de esa promesa en el tiempo en el que nosotros la anhelamos. Porque muchas veces nosotros la anhelamos, nosotros la queremos, pero no hacemos las cosas para que las bendiciones o la promesa se cumpla. Y muchas veces encaramos a Dios y le decimos: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde está esa palabra que tú me diste y no se ha cumplido? ¿Dónde está esa sanidad? ¿Dónde está esta restauración? ¿Dónde está esto? Está en una bóveda. Ahí está. Ya Dios la dio. Pero está en nosotros que esa palabra se cumpla. Está en nosotros. Entonces, 40 es un año de transición. 40 es un año de cambio espiritual. 40 es la fuerza de elevarnos a un estado espiritual mayor, ¿sí? Y cuando hablo de esto, debo entender para qué fue Siloé. He meditado estos días y he entendido esto y platicando con mi pastor. Hemos entendido que hay ministerios, y gloria a Dios por su trabajo excelente como lo hacen, de traer gente para que sean salvos, para que conozcan a Cristo, para que tengan un encuentro con Cristo. Sí, y gloria a Dios, bendigo a la fraternidad, que es un ministerio, una organización tan poderosa para traer almas a que conozcan de Cristo. Y también otros ministerios. Pero Siloé, por así decirlo, es para que el salvo avance a otra etapa, camine hacia otra etapa, avance a llegar al lugar santísimo. Entonces, por eso es que este año 2020 en Iglesia Siloé será un año de mucho discipulado. Habrá discipulado por internet, virtual, el que quiera conectarse. Habrá discipulado en la radio, habrá discipulado presencial acá. Porque este año quiero entrar, según la visión de la Casa Matriz de Guatemala, es discipular. Amén. Y el discipular nos cuesta entender, porque discipular viene de una palabra que es disciplina. Entonces, si nosotros no nos disciplinamos, ¿sí?, va a ser difícil que crezcamos a un nivel diferente. Entonces, y mire esto. Cuando una persona se vuelve ritualmente impura, debe sumergirse
en un baño ritual que los judíos le llaman una mikve. Y el Talmud nos dice que una mikve debe llenarse con 40 seas, o sea, una medida de agua. 40 seas. Entonces, en el judaísmo, la inversión en una mikve es el símbolo máximo de una renovación espiritual. Entonces, estamos entrando ahorita en este año 2020 en una renovación espiritual, donde Dios nos dice, tu llamado ahí está. Yo te llamé, el propósito sigue vigente, no lo he cambiado. Solo está en nosotros que podamos tomar ese llamado y decir, quiero entrar a un nivel diferente en el ámbito espiritual. Está en nosotros. Entonces, no fue accidental que en la historia de Noé lloviera durante 40 días y 40 noches. Todo fue con algo que Dios lo estipuló. ¿Por qué? Porque el mundo estaba en una suciedad, en una impureza. Y por eso Jesús les decía, como en los días de Noé, así serán los últimos días antes de la venida mía. Y en los días de Noé había tanta situación difícil, peleas, contiendas, egoísmos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces dijo Dios, tengo que sumergirlos por 40 días y 40 noches sobre un mikvé que va a llover, que va a sumergirlos para poderlos limpiar, y que después de los 40 días y 40 noches en los cuales estén sumergidos en agua, saldrán a un estado espiritual diferente, donde la inmundicia, donde la pereza, donde la apatía, donde el egoísmo es limpiado con las aguas de su nombre. 40 es un año profético que tenemos que valorarlo. Esta es la oportunidad para poder alcanzar lo que Dios ha hablado tanto. Tal vez usted, yo, he recibido tanta palabra profética. Y este es el ayes de Dios. Este es el año del ayes de Dios. Este es el año del de repente de Dios. Este es el año en el que Dios dice, es ahora. Es ahora, es algo profético que usted tiene que tomarlo. Y también yo tengo que tomarlo. Cuando yo predico, y algo de meditación que estuve haciendo en estos días es, quiero que entiendan, cuando yo predico, el primero que se predica soy yo. Porque yo puedo traer un mensaje, pero el Señor muchas veces me lo da acá. Y entonces cada prédica no es para usted, es para mí. Ahora, si a usted le cae bien el sombrero, pues póngaselo también. Póngaselo. Esto es para todos aquellos que necesitamos de eso. Entonces, tal como una persona sale purificada de la mikve, así también cuando retrocedieron las aguas del diluvio, el mundo quedó purificado del libertinaje que lo había corrompido en los días de Noé. Moisés estuvo en el monte Sinaí durante 40 días y bajó con las tablas de piedra que Dios había subido para escribir la ley. 40 días. Los judíos llegaron al monte Sinaí siendo una nación esclava, pero después de 40 días se transformaron en una nación de Dios. ¿Cuánto tiempo hemos estado en esclavitud? ¿Cuánto tiempo hemos estado sometidos al faraón, a Egipto, a la opresión, a la amargura? Pero 40 días después de ser esclavos, se convirtieron en la nación de Dios. Esto es hermoso. Entonces, de acuerdo con el Talmud, el tiempo que lleva para que se forme el embrión en el vientre de su madre es 40 días. 40 días. El proceso para que se forme el embrión dentro de nosotros. Entonces, hay 40 días
entre el primer día de Elul, cuando comenzamos a tocar el shofar en preparación para la Rosh Hashanah, ¿sí?, hasta el Yom Kippur, hay 40 días, porque al 40 días venía el perdón, la limpieza, la liberación. 40. Y el final del periodo anual es el Teshuvah, como le llaman los judíos, que es el arrepentimiento. O sea, este año es tan profético si lo valoramos de eso. Estos 40 días son el momento más auspicioso del año para el crecimiento y la renovación espiritual. ¡Wow! De acuerdo con el Talmud, a los 40 años, la persona pasa de un nivel de sabiduría al siguiente. Alcanza el nivel de Bina, el entendimiento más profundo que se obtiene de un tema a partir del entendimiento que se tiene de otro. O sea, ¿qué es lo que dice? Este año, la palabra de Dios ya no la vamos a interpretar como un libro cualquiera, sino que vamos a entrar en un entendimiento diferente, donde la revelación será diferente por el nivel espiritual al que Dios quiere mudarnos. Después de liderar al pueblo judío durante 40 años en el desierto, Moisés, o Moshe como le llaman los judíos, Moshe les dijo, Dios no les dio un corazón para saber, ojos para ver y oídos para escuchar hasta este día. O sea, este año, si usted y yo decidimos entrar en las profundidades de llevarnos al lugar santísimo, le aseguro que será muy, muy diferente, muy diferente. Entonces vemos aquí que el pueblo judío le llevó 40 años a alcanzar un nivel de entendimiento completo. Estamos, y hay muchas lecturas, la palabra 40 se menciona más de 100 veces en la Biblia. Tantos versículos. 40 días estuvo en el desierto Jesús para dar a conocer su vida pública en milagros, profecías y dar a conocer la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Y lo pueden ver a raíz de la palabra de Dios, el número 40. Por eso es que 2020 es un año profético, es un año de visión 2020, es un año de cumplimiento de la palabra, es un año de limpieza espiritual, es un año de sumergirnos en las aguas de su nombre, es un año de pasar de un nivel de entendimiento a otro nivel de entendimiento, es un año en el cual Dios tiene planificado de pasar de esclavo a ser una nación, y nosotros ya no ser una nación, sino que a ser hijos de Dios. Estamos, este año, ya Dios lo estipuló para ello, pero no depende de Dios, porque puede pasar el año 2020, puede pasar este año y usted no va a ver cumplida su promesa, y no es por culpa de Dios, simple y sencillamente porque nosotros no cumplimos nuestra parte. No cumplimos nuestra parte. Oseas decía, ya no me llamarán Señor, sino que me llamarán esposo mío para este tiempo. Para este tiempo. Esposo mío. Y quiero leerles una historia. Hoy va a ser un culto bien lindo, bien diferente. Lástima que hoy no hay comida al final del culto, pero nos vamos a llevar una hermosa palabra de crecimiento espiritual. Sí, hoy vamos a darle una primicia al Señor. Hoy olvídese que tiene que ir a comer o que, etcétera, porque hoy va a comer alimento espiritual. Amén. Ya se asustaron muchos. Solo quiero poner la pantalla, pero parece que esto se me traba. Ok, hoy sí lo tengo, creo que lo tengo, ¿sí?
digo yo. Ok, hoy sí. Hoy sí lo tengo acá. ¿Por qué se me esconde? ¿Por qué se me esconde? ¿Por qué se me esconde lo que quiero enseñarles? Y quiero hablar de este tema, despertando a la acción. O sea, ¿cuántos están dormiditos ahorita? ¿Cuántos hemos estado dormidos todo este año 2020, 2019? Entonces, Dios dice, yo te voy a entregar el cumplimiento de mi palabra, pero no depende de mí. Porque yo ese cumplimiento de esta palabra la di hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Entonces, diga el que tiene la par, despierta. Ya deja de pretextos. Ya deja de poner peros. Hoy vamos a despertar. Hoy vamos a despertar. O sea, ¿y por qué no me disipulo? Es que mire, hermano, que fíjese que se me queman los frijoles y llego y pasa tanta cosa. Y mire, hermano, que es que tengo esto. Y mire, hermano, que es que tengo el otro. Bueno, su oportunidad está. Mi oportunidad está. ¿Sí? Solo está en nosotros que la practiquemos. Y quiero hacer una reflexión. ¿Cuándo ocurrió la revolución, para aquellos que han leído Biblia, del protestantismo? ¿Cuándo fue? De Martín Lutero. En el año de 1517. Ahí empezó ¿cómo se llama? La reforma al cristianismo. Pero en 1588, en 1588, escribe la Sor Teresa de Jesús, una santa, un libro que se llama Las moradas y el castillo interior. Mire qué tremendo esto. Es una sor, una monjita como nosotros le conocemos, y escribe las moradas interiores. Y explica, voy a ponerme la visión 2020, y explica 7 moradas en su libro. Explica 7 moradas, que son los 7 muebles del tabernáculo. Y escribe esta sor, o esta monjita, 7 moradas, y dice: las moradas primeras se accede por medio de la oración, se accede a la puerta por medio de la oración. La morada segunda, Teresa las considera de menos peligros que las anteriores, pero de más trabajo, porque las almas, aunque puedan caer en pecado, están más cerca del Señor y pueden oír mejor su llamada. La morada tercera, le explica ella en 2 capítulos, y dice: las almas van ganando confianza, y si no retroceden, ven que van por el buen camino, con toda humildad confiadas en la misericordia divina, apartadas del mundo. Luego explica la morada cuarta en 3 capítulos, y dice, aquí se hace referencia a la oración de quietud. Por eso es que cuando dice, ¿puedo orar en los atrios? Sí, pero en el lugar santo tendrá un nivel diferente de oración, de quietud. Y dice, aquí se referencia a la oración de quietud, para la que es necesario más que pensar mucho, amar mucho. Dios aumenta su papel en el alma, que nota gran paz interior y felicidad. Mire qué tremendo lo que esta sor está diciendo, católica, monja. Y luego dice, la morada quinta, describe la unión incipiente del alma con su creador. Y luego explica la morada sexta y dice, la unión se profundiza con mayores efectos que en la morada anterior. Esto es impresionante. A medida que se va metiendo
en los castillos interior, va teniendo más cercanía y más relación. Pero me encanta la morada séptima. Y mira la morada séptima que dice: el alma recibe por fin la luz interior en su matrimonio espiritual con Dios. Mire qué tremendo, 1588. El mensaje de la esposa ya estaba, pero no lo entendieron, no lo comprendían. Fue escrito por alguien católico. San Agustín decía: yo te buscaba por fuera y no te encontraba, porque te habías escondido en mi ser interior. Jesús no está en una fotografía. Jesús no está en un cuadro. Jesús debe estar en mi corazón, en mi ser interior. Ahí debe estar Jesús. Entonces San Agustín, otro que hablaba, escribía, dice: te busqué por todos lados, te escondiste hasta que te encontré en mi ser interior. ¿Cuál es este mensaje? El mensaje de la esposa del Cordero. Y mire qué privilegio tenemos hoy de poder escuchar este mensaje y poder aprender de él por el cumplimiento de los tiempos. Por eso año 2020 va a ser un año de mucho discipulado aquí en Iglesia Siloé. Muchísimo discipulado. Estaríamos viendo las 16 capacidades de la mente, la triple naturaleza, por citarles unos ejemplos. Esto no lo puedo dar en un culto porque son estudios muy profundos, que algunos hasta se me pueden correr porque pueden decir que no estamos enseñando lo correcto en esta iglesia. Pero yo les digo, aquellos que tienen duda, llámenme, escríbanme para hablar con la Biblia y decirles por qué decimos estas cosas en este púlpito. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y hoy sí voy a empezar a predicar. No me tomaron el tiempo, ¿verdad? Bendecimos a los que nos escuchan a través de la radio. Y hoy empezamos a predicar despertando a la acción. Despertando en este año 2020. Vamos a despertar, pero no solo de pensamiento, no solo de voy a querer que voy a hacer esto. ¿Cuántos el 31 o el 1 hicieron planes y dijeron: este 2020 yo voy a hacer esto, voy a dejar de hacer esto y lo otro? Y en las empresas, yo estuve reunido con la gente de la empresa y empecé a trazar metas para este 2020, ¿sí? Pero todo esto es un querer, pero el querer debe llevarse a la acción. Este movernos, actuar, activarnos. Muchas veces les mando mensajitos de que asistan a la iglesia, a gente que no viene. Y me dice: voy a llegar. Y mire, tuve la intención de ir, tuve la intención. Aquellos que vienen no han venido y que quieren venir, ¿va? Y me dice: voy a llegar. O sea, mire que tuve la intención, pero vino mi tía, tuve la intención, pero vino mi suegra, tuve la intención, pero bueno, esto no es de querer, esto es de hacer. Entonces, cuando hacemos, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver que la promesa ya está cumplida. Entonces, el despertar, la hora de despertar ha llegado. Busquemos a Jesús dentro de nosotros. Hace, ¿cuántos años? 1588 al 2000, estamos hablando de más de 500 años, en el cual la Sor dijo: hay moradas. Y me encanta cuando dice: la séptima morada es cuando alcanzo el matrimonio espiritual con Dios. Esto es lindo. El libro Cantar de los Cantares es como hacerse la esposa, es como hacernos la esposa, buscar una relación íntima con el amado. Y los que han leído el libro del Cantar de los Cantares pueden entender que la amada tiene 3 niveles. Primero dice: yo soy de mi amado. Dice:
mi amado es mío y yo soy de mi amado. Es cuando, primer nivel, cuando, ok, yo voy a la iglesia, pero ¿sabes qué? Pero provéeme para ir, dame esto, dame lo otro. Y en el segundo nivel es cuando dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ya cambia su pensamiento. Le dice, ¿sabes qué, Jesús? Yo voy primero, yo voy al primer paso. En el primer nivel esperamos que Dios nos da primero, para luego nosotros dar. En el segundo nivel dice, bueno, tú ya me diste, yo voy a entregar, pero espero algo a cambio. Padre, mira, yo te voy a entregar esto, pero voy a esperar esto a cambio. Y en el tercer nivel es cuando la amada dice, creo que es Cantares 7:10, cuando ella ya se cansa, alcanza una plenitud y dice, ¿sabes qué? Yo soy de mi amado y él conmigo tiene su complacencia. O sea, me des o no me des, tú te vas a complacer conmigo. Me des o no me des, yo me voy a gozar. Me des o no me des, yo soy tuya. Y a ese nivel es que Dios quiere que lleguemos. Estamos. Y hoy, los que preguntaron tienen Biblia, Cantares 6:13 dice así. Cantares 6:13 dice así. El libro de Cantares, capítulo 6, verso 13, dice, fíjese que en la Tanaj, una Biblia que yo utilizo mucho para estudiar, el Cantares solo llega hasta el versículo 12, el 6 solo llega hasta el versículo 12. Y ya en el versículo 1 es este versículo 13 en Cantares. ¿Por qué? Porque ellos saben que donde alcanza la plenitud la amada es hasta en el capítulo 7. Hasta en el capítulo 7. Es solo información, no es para que digan que es revelación, no, solo es para información, que ustedes sepan de dónde muchas veces uno saca sus estudios, todo esto, ¿sí? Entonces dice, verso 13 dice, tórnate, oh Sulamita, tórnate y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Se pregunta y dice, como la reunión de dos campamentos. Dice, tórnate, oh Sulamita. ¿Cuántas veces le dice a la Sulamita, tórnate? Le dice 4 veces. Le dice, tórnate. La palabra tornar es vuelve, regresa. 4, Yud, Hei, Bab, Hei, el nombre del Padre, Yahová. ¿Sí? Muchos me han preguntado, ¿qué significan las letras que tiene atrás? Bueno, en el idioma que entendamos significa Jehová, el Padre. Es Yud, Hei, Bab, Hei. ¿Sí? Entonces le dice, tórnate, oh Sulamita. Si ustedes son estudiosos de la palabra Sulamita solo se menciona hasta este versículo. No se menciona en Cantares 6:1, Cantares capítulo 2, Cantares capítulo 3, 4. Se menciona hasta este versículo y le dice, tórnate, oh Sulamita, tórnate, regresa, vuélvete. Y le dice, porque te miraremos. Regresa y te voy a mirar. Y le dice, ¿y qué veréis de la Sulamita? O sea, cuando Dios te dice, regresa porque voy a verte. Y entonces el mismo escritor de Cantares dice, ¿y qué vamos a ver de la Sulamita? Y la misma versículo contesta y dice, como la reunión de dos campamentos. O sea, ¿qué es lo que va a haber? ¿Qué es lo que va a haber en la Sulamita? ¿Qué es lo que va a haber en la amada? ¿Qué es lo que va a haber en la esposa del Cordero? ¿Qué va a haber en lo que va a haber la iglesia? Para aquellos que nos escuchan por primera vez o nos visitan por primera vez, ¿quién es la esposa? No estoy hablando de mi esposa, a quien yo amo mucho. Estoy hablando de la esposa del Cordero, o sea, la iglesia, la que se va a esposar con Jesucristo en las bodas del Cordero. Nuestra misión, nuestro objetivo principal, ¿cuál es? ¿La meta cuál es? Llegar a ser
la esposa del Cordero, llegar a ser la esposa. Y entonces, ¿qué significa Sulamita? Para llegar a ser la esposa del Cordero, ¿qué necesitamos tener? ¿O qué necesitamos ser? ¿O qué necesitamos tener dentro de nosotros? Y lo hemos aprendido en el discipulado de la esposa del Cordero y en otras. ¿Qué se necesita? Para casarme yo con Jesús, ¿qué necesito tener yo para casarme con Jesús? Su esencia, su naturaleza, su carácter y su propósito. Lo que Jesús tenía, tengo que tener yo para esposarme con Él. Estamos, porque Dios no une yugos desiguales. Esa es la palabra correcta. Cuando dice Dios no une yugos desiguales, lo que significa es, yo me voy a casar, dice Jesús, con aquel que tenga mi carácter, mi naturaleza, mi esencia, mi propósito. Porque yo no me voy a unir a alguien hiriente, a alguien cortante, a alguien que no tenga la naturaleza. ¿Estamos? Entonces, mire qué lindo. La palabra sulamita significa chalán. Y la palabra chalán significa persona de paz, paloma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y mire lo lindo. ¿Qué significa Salomón? La palabra Salomón significa príncipe de paz. Entonces, para que Salomón se pudiera casar con aquella que tuviera la misma naturaleza, el mismo carácter, la misma esencia, el mismo propósito, tenía que buscar una mujer de paz. Y entonces se mira que en el libro del Cantar, hasta en el capítulo 6, verso 13, mira el crecimiento de la sulamita, de la mujer, y le dice, tórnate, tórnate, y le dice, princesa de paz. Tú alcanzaste mi naturaleza, tú alcanzaste lo que yo tengo. Yo soy príncipe de paz, tú eres princesa de paz. Y príncipe de paz con princesa de paz se pueden unir porque tienen la misma esencia. Entonces le dice hasta ese momento, ¿por qué no le llama sulamita en los capítulos anteriores? ¿Por qué no le llama sulamita en los versos anteriores en Cantares? Porque no había completado su estatura, no había completado para llegar a ser paloma. Pregunto ahorita, si Jesús nos llamaría sulamita? Nos llamaría sulamita, alcanzaste la estatura, alcanzaste el nivel, alcanzaste el crecimiento, ya eres digna de ser mi esposa. Despertando a la acción, es que tenemos que entender que este 2020 ya Dios dio la palabra, pero está en nosotros el cumplimiento. Entonces, sulamita significa completo, la estatura. Y entonces hasta ese momento le dice, wow, ya alcanzaste la estatura. Vuelve, regresa. Hoy sí regresa. Isaías 51, regresaremos a la roca donde fuimos cortados. Y solo regresaremos siendo princesas de paz. Teniendo la esencia de Jesús, la naturaleza de Jesús, el carácter de Jesús. Pastor, transfórmemelo al mundo secular. ¿Cómo puedo entender tener la naturaleza, carácter y propósito de Jesús? Bueno, hable como Jesús, piense como Jesús, camine como Jesús, actúe como Jesús. ¿Jesús mintió? ¿Jesús fue adúltero? ¿Jesús fue ladrón? ¿Jesús fue bocón? ¿Jesús se encachimbó? Bueno, sí, una vez, pero sabiamente. Pero nosotros pasamos encachimbados toda la vida. ¿Sí? Entonces, dice, tórnate, regresa, ya estás completa. Ya has alcanzado la madurez. ¿Qué significa paloma? Y lo he explicado en reiteradas ocasiones. Características de la paloma. Tienen una visión amplia, casi 360 grados, vuela a una velocidad rápida, pero la que me encanta, una paloma no tiene hiel, la parte y no es amarga por dentro. Cuando una paloma es rota o partida, no amarga su carne, porque en ella no hay hiel, en ella no hay hiel, en ella hay paz, gozo, alegría.
es una paloma indefensa. Entonces, pregunto ahorita, ¿podemos llamarnos sulamita? Si en la primera que nos están reclamando estamos con una cara agria. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué solo yo? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuántas veces podemos identificar a un cristiano que pueda tener paz? Oramos por tener paz, pero lo menos que tenemos es paz. Porque nos hace falta reunir las características de Jesús. Sencillo, sencillo. Y entonces dice, tórnate, sulamita, regresa, vuélvate, porque te voy a mirar. ¿Y qué va a mirar en la sulamita? La reunión de 2 campamentos. Y aquí explico esto. La reunión de 2 campamentos. Reunión, la palabra hebrea es makharayim, que significa campamento doble. Campamento doble. Reunión de 2 campamentos. Y campamento significa 2 ejércitos. Significa 2 tropas. Campamento significa danzantes en armonía o sincronizados. ¿Cuáles son los 2 campamentos que se miraron en la sulamita? El campamento celestial y el campamento terrenal. En otras palabras, sí, para que entendamos, el hombre nuevo y el hombre viejo se unieron a una misma esencia, donde ya no hay hombre viejo, sino que alcanzó la plenitud de la estatura del varón perfecto, del hombre nuevo. Entonces le dice, tórnate, sulamita, quiero verte, quiero ver cómo hiciste para unir tu hombre viejo, arrogante, prepotente, soberbio, altivo, con el hombre nuevo, paz, perdonador, conciliador, el cual se unió para tener un solo campamento. Tórnate, regresa, quiero verte. Y entonces, la unión de 2 campamentos es cuando existe una armonización, existe una danza, un baile sincronizado. ¿Cuándo van a suceder las bodas del Cordero? ¿Y dónde? Eso lo hemos visto. ¿Cuándo van a suceder? Cuando el cielo se una a la tierra. ¿Y dónde va a suceder? En el corazón del Padre, la Nueva Jerusalén. Pero para que la boda suceda en el corazón del Padre, primero tiene que suceder en mi corazón. Porque si no sucede en mí, jamás va a suceder allá. ¿Estoy siendo claro? ¿No los he perdido? Bien, se vale que pregunten. Entonces dice, pero solo se logrará en aquellos que tienen la misma danza sincronizada con Jesucristo en nuestro corazón. ¿Qué es sincronizar? Cuando yo sincronizo mi esencia con la esencia de Jesús, mi naturaleza con la naturaleza de Jesús, mi propósito con el propósito de Jesús, mi carácter con el carácter de Jesús, lo armonizo y lo hago uno solo. Yo en Jesús y sus palabras en mí, una sola armonía, en acción, no en pensamiento. Porque yo puedo ahorita irme esta mañana y mover, wow, si esto era para mí, voy a hacerlo, voy a cambiar, voy a despertar. Y te fuiste con aquella intención, pero solo bajamos al estacionamiento y empiezo a pelear con mi hijo, empiezo a pelear con mi pareja, empiezo a pelear con el vecino, empiezo a pelear acá. No ha sincronizado nada, no hay armonía. ¿Por qué? Porque estamos
desincronizados. Las bodas, la unión de los dos campamentos va a ser cuando exista una sincronización entre lo que dice la palabra de Dios y lo que yo hago de la palabra de Dios. Oye, Israel, delante de ti está la bendición y la maldición. Sincronízate. ¿Qué quieres? Si cumple los estatutos, si cumple los mandamientos, si cumple los preceptos, estás sincronizado conmigo y te va a ir bien. Pero si desobedeces la palabra de Dios, te va a ir mal porque estás desincronizado. Estamos. Entonces, por ejemplo, tú vas por la calle y mira la unión de estos dos campamentos. Viene alguien y se te atraviesa en el carro. La sincronización, el hombre viejo, ¿qué te dice? Animal, respeta las reglas. Mira, yo voy por mi carril, etcétera, etcétera. ¿Estás sincronizado con las palabras de Jesús? Entonces ahí hay una total desincronización. Entonces la unión de los dos campamentos es tener una danza que agrada a Dios. Con lo que yo hablo es lo que yo voy a hacer, es lo que yo digo, voy a practicar los frutos del Espíritu. Estamos. Yo no pretendo ser la esposa del Cordero si no uno los dos campamentos. Y para estudiar, solo hablar de los dos campamentos es tremendo esto, porque es prácticamente ver la profundidad de Cristo. Eso significa dos ejércitos: ver la profundidad de Cristo y ver la altura de Cristo. Esos son los dos ejércitos. ¿Y cuáles son los dos ejércitos? Los querubines y los serafines. Los querubines pelean en el ámbito espiritual y los serafines pelean en mi ser interior. Por eso en Génesis capítulo 32 creo que es cuando Jacob va y ¿cómo se llama? Le tocan su muslo. Vino un serafín para tocarle su orgullo de soberbia, orgullo de revelación, de satisfacción y de redención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que escuche una palabra que diga corazón, se refiere a voluntad. Escuche bien esto, son términos que utilizamos aquí en Iglesia Siloé. Cuando escuche usted corazón, estoy hablando de la voluntad. Entonces, el problema es que nuestra voluntad está vendida al mal, está vendida. Y esa lucha que tenemos a diario lleva a mi voluntad a la soberanía de Cristo. Entonces, ¿cuál es el objetivo claro de esto? De unir los dos campamentos. Es someter mi voluntad a la voluntad de Cristo. Para que mi voluntad con la voluntad de Cristo dancen en armonía y sincronizado lo que la palabra de Dios dice, para alcanzar y tener la palabra princesa de paz, Sulamita. Tórnate, regresa, vuelve. Estamos. Entonces, la Sulamita logró equilibrar, tener una danza, una armonía entre su parte terrenal y su parte espiritual. Logró unificar la voluntad terrenal a la voluntad celestial. Mismo Pablo lo explica claro y dice: wow, yo tengo dos campamentos en mí. Y dice, Romanos 7:18 dice: porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Y dice, porque el querer está presente en mí. El querer, yo quiero, yo voy a hacer, este 2020, papá, yo me voy a discipular, este 2020 me voy a meter, este 2020 voy a hacer esto, querer. Pero hoy Dios nos está llamando del querer a la acción, a despertar a la acción. Ya en tu voluntad está, en tu ser interior está. Este año será diferente. Este año me mudo a un ámbito espiritual diferente. Pero no solo es querer, es
hacer, es acción. Y entonces dice, porque yo sé que en mí, es decir, no habita nada bien. Él sabía, me encuentro en medio de dos leyes. La carne me dice una cosa y la ley de Dios me dice otra. Y entonces, ¿qué pasa? Tengo que unir estos campamentos, tengo que someterme para llegar a ser y tener una danza sincronizada. Dios lo que quiere es que mi voluntad esté sincronizada a la voluntad de Dios. Someterme a la soberanía de Dios. No es lo que yo pienso, no es lo que yo quiero, no es lo que yo deseo. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios desea, es lo que Dios quiere hacer conmigo. Yo puedo tener muchos planes, pero los planes se van a cumplir hasta que me someta a la soberanía de Dios, hasta que tenga una danza armonizada. Y usted puede decir, pero ¿sabe qué? Yo lo logré sin tener esa danza. Pero déjeme decirle que muy pronto se le terminará. Y terminará en llanto. Tremendo. Tremendo. Sincronicémonos, sincronicémonos, sincronicémonos. Tenemos que estar sincronizados. Tal vez aquí en la iglesia somos unos angelitos, lloramos así como me miraron llorar en la entrada ahorita, llorando y alabando y glorificando a Dios, sí. Pero afuera soy un desincronizado con mis hijos, soy un desincronizado con mi esposa, soy un desincronizado con mis empleados, soy un desincronizado con mis amigos. Y aquí aparento una cosa, ay, el ungido, el pastor, el hermano, llámeme como quiera. Lo que aquí tengo que hacer, tengo que hacerlo allá abajo también, para estar sincronizado. No solo es donde me miren, es en todo tiempo y en todo momento. Entonces, la sulamita lo alcanzó la danza, la sincronización de los dos campamentos. El hombre viejo y el hombre nuevo se unieron uno solo a la voluntad de Cristo. ¿Cuánto nos cuesta, no? ¿Cuánto nos cuesta? Y como dice mi pastor, nos cuesta un bigote y la mitad de otro. Duele, cuesta, difícil. Pero si no logramos eso, jamás vamos a lograr la sincronización. Y como lo expliqué 2 domingos anteriores, ¿quién es Jesucristo? Soy la rosa de Sarón. Y también soy el lirio de los valles. Daremos gracias a Dios en las montañas y daremos gracias a Dios en los valles. Pero mi corazón y mi acción siempre estará a la voluntad de Cristo. Amén. Entonces, ¿cuándo alcanzaremos ser la esposa? Cuando tenemos la unión de los dos campamentos. Ahí vamos a ser la esposa. Yo pregunto en esta mañana, ¿usted se conformaría conociendo que hay niveles de moradas? ¿Usted se conformaría con quedarse en el altar de sacrificio? ¿Usted se conformaría con quedarse en el altar de incienso, en el altar de oro? Yo no, al menos yo no, porque sé que hay algo más. A menos si usted es pesimista y conformista, pues puede quedarse. Y puede separar los dos campamentos. Entonces, ¿dónde está la sincronización para el éxito de la familia en este 2020? ¿Dónde está el éxito? ¿Dónde va a estar la promesa cumplida? Donde exista una sincronización con mi esposa, con mis hijos, que pensemos lo mismo, que sirvamos a Jesucristo, que amemos a Jesús, que tomamos una decisión. Pero se ha fijado que desde que salimos de aquí, cuando peleamos hasta para ir a comer, una desincronización bárbara. Papi, yo quiero ir a Cascadas. Se levanta el otro, yo quiero ir a Multiplaza. Y lo mismo. Papi, yo quiero comer hamburguesa, yo quiero comer pizza. Papi, yo quiero hacer así. Y amargados, enfadados. No es que mis hijos estén así, solo estoy poniendo un ejemplo como en las mejores familias. Entonces, ¿cómo van a lograr el objetivo claro en sus familias si hay una
desincronización familiar. Yo pienso por un lado y mi esposa por el otro. Ese es tu pensamiento, yo tengo el mío, haz lo que vos querrás, yo lo que vos querrás. Bueno, ahí está. Una desarme grande. Y como dice mi buen amigo reverendo Jimmy Hughes, de la chancleta madre. O sea, verdaderamente no nos ponemos de acuerdo ni para saber qué comer. Entonces, desincronizados. ¿Usted quiere tener bendición en su familia? La familia. Póngase de acuerdo en armonía. Yo cometí un error que yo siempre les preguntaba a los grandes, ¿qué pensás de esto? Y el chiquito salía contestando. Como quien dice, pregúntenme a mí. Yo sí sé contestar, estos están amargados. No es mi familia, pero me refiero a eso. Incluye hasta el más pequeño, porque también tiene voz y boca. Entonces, ¿cómo puedo saber que estoy sincronizado? O sea, usted puede decir, pastor, pero yo estoy sincronizado. Mire, yo cuando oro, la gloria de Dios cae. Mire, yo cuando hago esto, papá, los demonios salen huyendo. Usted no está sincronizado si eso pasa. Eso es un don. Eso es operando bajo el don. Pero eso no es sincronización. Porque yo ahorita puedo predicar acá y echarme un mensajazo que todo el mundo va a recibir y voy a decir, ¡wow! ¡Qué palabra! ¡Wow! ¡Qué predicación! Y allá afuera soy un ogro, un altivo, un orgulloso, un soberbio. Estoy desincronizado. Para ser la sulamita en la unión, que mi hombre viejo mengüe para que el hombre nuevo crezca y dancemos al mismo tiempo la misma armonía. Ustedes han visto en las Olimpiadas, ¿cómo se llama eso? Me encanta ver los aeróbicos en las piscinas. Nado sincronizado. O sea, ¡qué perfección! Usted mira que de repente sobre el agua está la cara y de repente aparece un pie y de repente aparece una mano y usted dice solo es uno. No, hay 10 haciendo lo mismo, pero lo voy a amplificar en 2 haciendo lo mismo. ¡Qué sincronización! ¿Cuántos años practicando? ¿Cuántos años esforzándose para eso? Es lo mismo. Esto es lo mismo. Acá tenemos que tener un crecimiento en discipularnos, en aprender la palabra, en no creer que ya lo sé todo. Yo siempre les dije, hay que desaprender para aprender. Entonces no es de la noche a la mañana. La sulamita, a la amada, le llamó morena. No le dijo sulamita en el capítulo 1. ¿Hasta dónde se lo dijo? Capítulo 6, verso 13. Y le dijo, has alcanzado, has aprendido, te ha llevado tiempo. Y eso es lo que queremos. Y pido a Dios que nos dé vida para alcanzar su estatura. Porque si ahorita me llama el Señor, a lo sumo, ahí por el altar de sacrificio, digo yo, tirando un poquito a las aguas de su nombre en el lavacro, digo yo. O sea, por ahí tal vez, si no es que estoy en la puerta. Por eso dije que quería predicar hasta más del 2040, ¿verdad? Y Armando profetizó, 35 años de pastoreo, gloria a Dios, apenas llevo 1, así que me quedan 34 años por delante para enseñar, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo puedo? Y vamos a un capítulo que es Proverbios 15 en 4 versículos. Proverbios 15, verso 1, perdón. Dice, ¿cómo puedo yo estar sincronizado? Este es el mensaje despertando a la acción hoy. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hay unos que ni se les ha hablado y sale aquel león por dentro que, no, mejor no.
mejor no. Entonces, ¿sabes cómo puedes identificar a una persona que está sincronizado? Por la respuesta que tiene, inmediata.